Hay un dato que todavía incomoda a la Academia de Hollywood. En 2008, una película rompió todos los récords que existían para una cinta de cómics, recaudó más de $1.000 millones. La crítica la cubrió de elogios. Los espectadores la pusieron en el primer lugar de la lista de las mejores películas de todos los tiempos en IMDb, no de superhéroes, de todas las películas. Su villano ganó el Oscar de forma póstuma porque el actor que lo interpretó murió antes de ver el estreno, y sin embargo, cuando llegó el momento de nominarla a Mejor Película, la Academia dijo que no. La polémica fue tan grande que Hollywood tuvo que cambiar sus propias reglas, pero la historia de por qué eso ocurrió no empieza en 2008, empieza en 1997, con una película sobre Batman que destruyó tan completamente la franquicia que nadie en Warner Bros. Sabía cómo resucitarla, y termina en 2012. Con un hombre solo dentro de una cabina de vuelo, cargando una bomba nuclear sobre el océano, sin ninguna garantía de salir vivo. Lo que ocurrió en el medio: 3 películas, 8 años, más de $2.400 millones, 2 Oscar y una transformación permanente de lo que el cine de superhéroes podía ser. Es una historia sobre miedo, sacrificio, símbolo y legado. Y tiene algunas capas que probablemente todavía no conoces. Para entender por qué la trilogía de Christopher Nolan existe, hay que entender primero el desastre que la precedió. En 1997, Joel Schumacher estrenó Batman y Robin. La película tenía un presupuesto enorme, efectos especiales extravagantes y un reparto de estrellas. También tenía trajes con pezones moldeados, un villano de Arnold Schwarzenegger que lanzaba frases heladas cada 2 minutos y una dirección artística que parecía diseñada para vender juguetes, no para contar una historia. El fracaso fue tan fulminante, crítico y comercial, que Warner Bros. Canceló inmediatamente la secuela planeada y dejó la franquicia en hibernación indefinida. Así llegaron a Christopher Nolan. Nolan era en ese momento el director de Memento, una película de thriller psicológico rodada con presupuesto mínimo que había demostrado una cosa muy concreta: que él sabía construir estructuras narrativas complejas sin perder al espectador. Warner Bros. Lo contrató junto al guionista David S. Goyer con una consigna clara: reinicia Batman desde cero, hazlo creíble, hazlo oscuro. La referencia no era el Batman de los años 90. Era Batman, año 1, el cómic de Frank Miller que reimaginaba el origen del personaje con un realismo casi policial, y Batman, The Man Who Falls, que exploraba los años de entrenamiento antes de que Bruce Wayne se pusiera el traje. La idea era anclar al personaje en algo que se sintiera posible, no en Gotham como escenario de fantasía, sino en Gotham como ciudad real con crimen real y corrupción real. Lo que no estaba en los planes originales era que Nolan terminaría haciendo 3 películas. Después de Batman Begins declaró públicamente que no tenía intención de continuar. Fue el éxito crítico y comercial de esa primera entrega el que lo convenció de volver y de traer a su hermano Jonathan Nolan como co-guionista para las 2 siguientes. La trilogía resultante no nació de un plan maestro de 10 años. Creció. La pregunta que sostiene toda la saga no es quién ganará la pelea, es si Batman debería existir. Desde la primera película, Nolan planta esa duda con una claridad incómoda. Gotham es una ciudad con instituciones corrompidas, un sistema judicial infiltrado por la mafia, una policía mayoritariamente cómplice del crimen organizado, y un gobierno que hace décadas dejó de funcionar para la gente que más lo necesita. En ese contexto, la aparición de un hombre enmascarado que opera fuera de la ley y usa el miedo como herramienta parece, en superficie, una solución, pero la trilogía se niega a presentarla como tal. Cada película introduce un antagonista que representa una lógica distinta para justificar la violencia. Ra's al Ghul en Batman Begins argumenta que Gotham está tan corrompida que la solución correcta es destruirla y dejar que el mundo empiece desde cero. La Liga de las Sombras como cirujano que amputa el miembro enfermo para salvar el cuerpo. El Joker en The Dark Knight no quiere destruir Gotham, quiere demostrar que sus ciudadanos son tan corruptos como él, que las reglas morales son apenas una máscara que cae en cuanto la presión es suficiente. Bane, en The Dark Knight Rises adopta el lenguaje de la revolución popular, libera a los presos, entrega el poder al pueblo, y lo hace con una bomba nuclear contando los días que quedan para que todo explote. Los 3 tienen algo en común:
Todos creen que su violencia es justicia, y todos le hacen a Batman la misma pregunta por distintas vías. ¿Qué te diferencia de nosotros? Bruce Wayne pasa 3 películas tratando de responder esa pregunta. No siempre lo hace bien, no siempre logra trazar la línea, y el costo de intentarlo, en personas, en decisiones imposibles, en el daño que su existencia causa a quienes ama, es el verdadero motor dramático de toda la trilogía. La historia de Bruce Wayne empieza con un pozo. De niño, en los jardines de la mansión Wayne, Bruce cae en una oquedad oculta en la tierra. Cuando logran sacarlo, tiene encima cientos de murciélagos que le provocan una fobia que lo perseguirá durante décadas. Esa misma noche, al salir precipitadamente de la ópera porque los actores disfrazados en escena le recuerdan a los murciélagos, sus padres, Thomas y Martha Wayne, los filántropos más respetados de Gotham, son asesinados por un ladrón llamado Joe Chill en un callejón oscuro. Bruce tiene 8 años, está de pie frente a los cuerpos, y la culpa que siente, porque fue su miedo, su huida, lo que los sacó del teatro esa noche, no lo abandonará jamás. Esa culpa lo lleva, años después, hasta una prisión en Bután. Allí lo encuentra Henry Ducard, un hombre de presencia calculada y voz tranquila que le ofrece algo que ningún psiquiatra ni ninguna cantidad de dinero Wayne le ha dado. Propósito. Ducard lo recluta para la Liga de las Sombras y le indica que escale una montaña Himalaya hasta encontrar un campo de amapolas azules. Lo que sigue son meses de entrenamiento en un monasterio de la Liga, combate, sigilo, intimidación y una prueba diseñada para desarraigar el miedo desde su raíz. En un momento particularmente brutal, Bruce debe inhalar el polvo de esa flor azul alucinógena y enfrentar su fobia mientras su mente la amplifica. La intención es exactamente la que él más tarde aplicará como Batman, convertir el miedo en arma. Pero cuando llega la prueba final, ejecutar a un asesino como rito de iniciación, Bruce se niega. Incendia el cuartel general de la Liga, rescata al inconsciente Ducard y desciende de la montaña solo. De regreso en Gotham, Bruce construye a Batman con la ayuda de 2 personas que no le pedirá permiso para arriesgar: Alfred Pennyworth, su mayordomo desde siempre y la única figura paterna que le queda, y Lucius Fox, director de la División de Ciencia Aplicada de Wayne Enterprises, un hombre que lleva años desarrollando tecnología militar que nadie ha pedido. Fox le provee el traje modular, diseñado originalmente para soldados, el Tumbler, un prototipo de vehículo de asalto que nunca llegó a producción masiva, y varios dispositivos que, en manos de la división correcta, serían perfectamente legales. El debut de Batman en Gotham es quirúrgico. Intercepta un cargamento de droga en el muelle del mafioso Carmine Falcone y lo entrega a la policía. Pero el crimen de Falcone resulta ser solo la superficie. Más abajo está el doctor Jonathan Crane, psiquiatra del asilo Arkham, conocido como el espantapájaros, que distribuye una toxina del miedo derivada de la misma flor azul Himalaya, contaminando el suministro de agua de Gotham. Más abajo todavía está quien encargó todo esto, la Liga de las Sombras. El plan es más sofisticado de lo que parecía. La Liga robó a Wayne Enterprises un emisor de microondas militar diseñado para vaporizar fuentes de agua en situaciones de emergencia. La intención: colocarlo en el monorail de Gotham, hacerlo pasar sobre la reserva de agua bajo la torre Wayne y vaporizar la toxina del miedo al sistema de tuberías de toda la ciudad. Pánico masivo, colapso total, la destrucción que Ra's al Ghul considera necesaria. En una fiesta en la mansión Wayne, el propio Ducard aparece al frente de un grupo de combatientes de la Liga y revela que él es el verdadero Ra's al Ghul, el hombre que durante el entrenamiento de Bruce portaba ese nombre, interpretado por Ken Watanabe. Era un señuelo para proteger la identidad del verdadero líder. La Liga incendia la mansión Wayne, Bruce escapa, Ra's pone en marcha el plan y libera a los presos de Arkham para añadir caos a la ciudad. Batman persigue a Ra's en el monorail mientras Gordon, uno de los pocos policías honestos de Gotham, usa los cañones del Tumbler para destruir las vidas delante del tren. El enfrentamiento en el vagón termina con una declaración que Nolan construirá como piedra angular de la trilogía: Batman no matará a Ra's, pero tampoco lo salvará. Lo deja morir cuando el tren se descarrila. Al final de la noche, Gordon muestra a Batman la tarjeta de presentación de un nuevo criminal. Tiene una sonrisa dibujada a mano y jokers en las esquinas. 3 años después, Gotham tiene un nuevo héroe, sin máscara. Harvey Dent es el fiscal del distrito más efectivo que la ciudad ha tenido
en generaciones. Le llaman el Caballero Blanco. Es todo lo que Batman no puede ser: público, visible, legal, sin doble identidad. Bruce Wayne ve en Dent la posibilidad de retirarse. Si Gotham tiene a alguien así, Batman puede dejar de existir. También hay algo personal. Dent sale con Rachel Dawes, la amiga de infancia de Bruce, la única persona que ha conocido siempre a los dos hombres que él es. El Joker llega a Gotham como una interrupción. No tiene motivaciones económicas claras, no quiere territorio ni dinero. Se presenta robando el banco del crimen organizado, el único banco donde la mafia guarda su efectivo, y, en la reunión donde los jefes intentan procesarlo, hace desaparecer un lápiz con la cabeza de un guardaespaldas y propone un negocio. Él elimina a Batman a cambio de la mitad del dinero de la mafia. Los jefes mafiosos lo consideran un loco. Lo son ellos, por no tomarlo en serio. Lo que el Joker hace durante los siguientes días no sigue una lógica militar ni un plan estratégico, sigue una lógica filosófica. Asesina al comisionado de policía Loeb, mata a un juez, hace un video en el que amenaza a un ciudadano de Gotham por vida, hasta que Batman se quite la máscara. Cuando Bruce Wayne se prepara para revelar públicamente su identidad, dispuesto a sacrificarse para detener la espiral, Dent se adelanta en una rueda de prensa y se declara él mismo Batman, asumiendo la diana. El Joker lo captura, Batman lo rescata. Pero la dinámica ya cambió. Ahora Gotham sabe que alguien estuvo dispuesto a dar la cara por ella, sin máscara, y ese alguien es Harvey Dent. Entonces el Joker hace lo que hace mejor, elige el punto donde más duele, secuestra simultáneamente a Rachel Dawes y a Harvey Dent, los coloca en bodegas separadas, llenas de tambores de gasolina e intercambia las direcciones que le da a Batman. Le dice que Rachel está donde está Dent y viceversa. Batman va al lugar equivocado y rescata a Dent. Gordon acude al otro lugar y llega tarde. Rachel muere en la explosión. Dent sobrevive, pero con media cara quemada hasta el hueso. La transformación de Dent en dos caras no es instantánea ni teatral. Es el colapso de un hombre que construyó toda su identidad sobre la certeza de que la justicia existe y que él podía servirla. Cuando Rachel muere y él queda desfigurado, esa certeza se rompe. Lo que queda es la moneda. Una cara para el orden, la otra para el azar. Empieza a usarla para decidir la suerte de quienes considera culpables de la muerte de Rachel, desde el detective corrupto que le dio información al Joker hasta el propio comisionado Gordon. Mientras tanto, el Joker diseña su experimento más ambicioso: 2 ferries que evacúan Gotham, uno con civiles, otro con presos de Arkham. En cada ferry, los explosivos del barco contrario; en cada ferry, el detonador del otro. El plazo: medianoche. Si nadie acciona el detonador, el Joker vuela ambos barcos él mismo. La pregunta que plantea no es quién será el primero en apretar el botón. La pregunta es si la gente decente, bajo suficiente presión, se comporta de forma diferente a los criminales. Nadie aprieta. Los civiles votan para detonar el barco de los presos, pero el hombre que toma el detonador lo arroja al río. Los presos ni siquiera lo discuten. El experimento falla. Batman localiza al Joker usando un sistema de sonar masivo que construyó con los teléfonos de toda la ciudad, decisión que Lucius Fox cuestiona con una claridad incómoda y que Batman le promete desactivar apenas capture al Joker. Lo hace, lo derrota en combate, en un edificio en construcción y lo cuelga boca abajo, capturado. Pero la noche no termina bien. Dos Caras lleva como rehén a la familia de Gordon. Batman llega, derriba a Dent para salvar al hijo del comisionado, y Harvey Dent cae, muere. Lo que queda es el daño. El héroe visible de Gotham está muerto, y sus últimas horas las pasó asesinando gente. Si eso sale a la luz, la ley Dent, la legislación que Dent impuso y que permitió encarcelar a cientos de criminales, queda invalidada. Toda la estructura legal contra el crimen organizado se derrumba. Batman y Gordon toman una decisión que los perseguirá 8 años: encubrir los crímenes de Dos Caras. Batman asumirá públicamente la culpa de esas muertes. El Caballero Oscuro será el villano para que el Caballero Blanco sea el símbolo. 8 años después, Gotham está en paz, y Bruce Wayne está destruido. Vive recluido en la mansión reconstruida, con la rodilla dañada, caminando con bastón, sin haber vestido el traje desde que Harvey Dent murió.
Alfred lo observa deteriorarse y toma la única decisión que puede tomar. Alguien que quiere realmente a otra persona le dice la verdad, le confiesa que quemó la carta de Rachel, aquella en que ella le decía que había elegido a Harvey porque prefirió protegerlo de ese dolor, y le dice algo más, que siempre fantaseó con verlo en un café en Florencia, sentado tranquilamente, con una mujer, vivo y en paz. Bruce no le hace caso. Vane ataca la bolsa de valores de Gotham usando las huellas de Wayne para arruinarlo financieramente, forzando a Bruce a volver a ponerse el traje. Selina Kyle, ladrona que en principio trabaja para Vane, lo conduce a una trampa. Vane y Batman se enfrentan en los túneles bajo Gotham, sin tecnología, sin gadgets, a golpes. Vane es más grande, más fuerte y más frío. Le rompe la espalda a Batman y lo lanza vivo a el foso, una prisión subterránea en algún lugar del mundo, un pozo con paredes de roca desde las que se puede ver el cielo pero del que nadie ha logrado escapar, nadie excepto, según la leyenda, una criatura que trepó sin cuerda de seguridad. Cuando era una niña, mientras Bruce intenta rehabilitarse, en el fondo del pozo, Vane toma Gotham, libera a los presos de Black Hat con los archivos secretos sobre Harvey Dent. Declara la soberanía del pueblo, congela la ciudad bajo un régimen de terror disfrazado de revolución y activa la cuenta regresiva de la bomba nuclear, construida a partir del reactor de fusión limpia de Wayne Enterprises, que Miranda Tate, miembro del consejo de la empresa, había supervisado hasta convertirlo en arma. Bruce hace 3 intentos de escalar el muro del foso. En los 2 primeros usa cuerda, en el tercero no. La diferencia, le explicó un anciano prisionero, es que sin la red de seguridad el miedo se vuelve real, y el miedo real da claridad. Escala, sale y regresa a Gotham. Lo que sigue es una batalla que involucra a Gordon herido, a Lucius Fox tomado como rehén para controlar el reactor, a John Blake, detective joven que descubrió por cuenta propia quién es Batman, coordinando la evacuación de niños, y a Selina Kyle, que decide que hay cosas que valen más que la supervivencia propia. En plena batalla callejera, Batman derrota a Vane, pero Miranda Tate lo apuñala por la espalda, y se presenta tal como es, Talia al Ghul, hija de Ra's, la niña que escapó del foso, la verdadera líder de la Liga de las Sombras y la autora de todo el plan. Gordon bloquea el detonador remoto. Selina Kyle mata a Vane con los cañones del Batpot. Alia muere cuando su camión se estrella en un túnel intentando llevar la bomba al agua. La bomba sigue activa. Tiene minutos. Batman engancha la bomba T-Bat, la aeronave que Lucius Fox desarrolló para él, y la aleja de Gotham sobre el océano. La explosión se produce lejos. La ciudad vive. La trilogía termina con una pregunta que Nolan planta con precisión y no responde del todo. ¿Sobrevivió Bruce Wayne? La versión oficial de Gotham, Batman murió como héroe. Hay una estatua, un funeral de estado, el elogio de todos los que antes lo persiguieron. Alfred llora en la tumba, es la historia, limpia, el arco perfecto del sacrificio redentor, pero Nolan deja en el guión un hilo que tira en dirección contraria. 6 meses antes del final, Bruce Wayne revisó el piloto automático de T-Bat. Ese detalle lo menciona Fox al revisar los registros técnicos del vehículo, y cuando lo hace, no puede evitar sonreír. El piloto automático funcionaba, alguien tuvo tiempo de activarlo. Hay más, el collar de perlas de la madre de Bruce, Martha Wayne, desaparece del inventario de sus bienes. Es el mismo collar que Selina Kyle llevaba en la última escena. John Blake, cuyo nombre legal completo resulta ser Robin John Blake, recibe un sobre con las coordenadas de la Batcueva y, cuando Gordon le menciona que el collar había desaparecido del inventario, Blake sonríe sin sorpresa, como quien confirma lo que ya sabía. Y luego está Alfred, en Florencia. En el mismo café que siempre imaginó, Alfred ve a Bruce sentado tranquilamente, no solo, acompañado de Selina Kyle. Se miran. Alfred asiente levemente. No hay diálogo, no hay abrazo, no le hace falta. Nolan construyó ese final con la ambigüedad suficiente como para que pueda leerse como la ensoñación de Alfred, la fantasía que siempre tuvo materializada por su mente, en un momento de duelo. Pero la acumulación de detalles técnicos concretos, el piloto automático reparado, el collar desaparecido, la sonrisa de Blake, apunta con fuerza a algo diferente.
Bruce Wayne sobrevivió porque lo planeó y dejó suficientes pistas para quienes sabían buscarlas. El giro no es solo que Bruce vive, es lo que eso significa para el argumento central de toda la trilogía. Batman siempre fue presentado como un símbolo, no como un hombre. La saga construyó esa idea con cuidado. En The Dark Knight, Bruce está dispuesto a asumir la culpa de los crímenes de Dent porque lo que importa no es quién es él, sino qué representa el símbolo. En The Dark Knight Rises, Bane intenta destruir ese símbolo y lo hace primero destruyendo al hombre. La resurrección de Bruce en el foso es literal y simbólica al mismo tiempo, pero el verdadero giro es que cuando Bruce finalmente logra separarse del símbolo, cuando transfiere el manto a Blake y desaparece en Florencia con Selina, la saga está diciendo algo que contradice 8 años de lógica interna. El símbolo puede sobrevivir sin él, y por tanto él puede sobrevivir sin el símbolo. Batman no necesita morir para que Gotham viva. Bruce Wayne no necesita sacrificarse para que Batman continúe. La idea era siempre más grande que el hombre, y eso, paradójicamente, es lo que le devuelve al hombre la libertad de existir. El cierre de la trilogía hace algo que pocas sagas de superhéroes se han atrevido a hacer. Resuelve el arco del héroe en términos humanos, no en términos de poder. Bruce Wayne no termina la historia siendo más fuerte, más inteligente o mejor equipado. Termina libre, libre de la culpa de la noche en que sus padres murieron, libre de la identidad que construyó alrededor de esa culpa. Alfred ve eso en el café de Florencia, y eso es exactamente lo que lleva décadas esperando ver. Para el universo de la saga, las consecuencias son igualmente concretas. Gotham tiene una nueva ley que todavía se sostiene, la ley Dent, aunque construida sobre una mentira. Tiene un comisionado, Gordon, que sabe el peso de esa mentira y tendrá que cargarla. Tiene a John Blake, un hombre que llegó a la conclusión de que Batman existe sin que nadie se lo dijera, y que ahora descenderá hacia la Batcueva con el traje esperándolo. La transferencia del manto a Blake no es un giro de última hora. Nolan lo prepara durante toda la tercera película con un paralelismo preciso. Blake también es huérfano. También aprendió a enmascarar su rabia desde niño. También reconoció algo en el rostro de Bruce Wayne la primera vez que lo vio porque reconoció en él la misma máscara que él mismo había llevado. La diferencia es que Blake llega a ser guardián de Gotham sin el trauma fundacional de Bruce. Llega, en cierta forma, más ligero, y eso plantea una pregunta que la saga deja abierta. ¿Qué tipo de Batman será Robin Hood Blake? Uno que también se rompa por dentro, uno que, habiendo visto a dónde lleva ese camino, encuentre una forma diferente de ser el símbolo. Nolan no responde, no necesita hacerlo. El traje sube iluminado hacia él, y la historia se detiene allí. La trilogía de Nolan no es, en su núcleo, una historia de acción. Es una historia sobre la relación entre el individuo y el símbolo que decide encarnar. Esa tensión aparece en cada personaje principal de las 3 películas con una persistencia que no puede ser accidental. Henry Ducard se presenta como tutor y revela ser Ra's al Ghul. El nombre real importa menos que lo que representa. La Liga, la doctrina, la idea de que el mundo se purifica por el fuego. Harvey Dent se presenta como el Caballero Blanco y revela ser 2 caras, no porque el Joker lo corrompiera desde afuera, sino porque el sistema que Dent representaba nunca fue suficiente para sostenerlo cuando las pérdidas se volvieron personales. Miranda Tate se presenta como aliada y revela ser Talia al Ghul, la herencia de Ra's, la continuidad de una idea que Bruce creyó haber derrotado 2 películas antes. Cada villano es un espejo deformado de Bruce Wayne. Todos empezaron con un dolor legítimo, todos construyeron una identidad sobre ese dolor, todos decidieron que su sufrimiento les daba autoridad para determinar el destino de otros. La diferencia de Bruce no es que sea más virtuoso, es que tiene una línea que no cruza, no matar, y que esa línea, por sí sola, lo obliga a buscar soluciones que los demás descartan. Ra's mata porque cree que Gotham no merece ser salvada. El Joker mata porque quiere probar una tesis filosófica. Bane mata como herramienta táctica. Batman no puede matar, lo que significa que tiene que ganar de otra forma, y esa restricción lo define tanto como el traje. Heath Ledger entendió esto con una claridad que su preparación para el rol revela.
Se encerró voluntariamente 6 semanas en una habitación de hotel para desarrollar la psicología del Joker desde cero, sin referencias a las versiones anteriores del personaje. Lo que construyó no fue un villano de cómic, fue la personificación de una idea filosófica, alguien que no quiere nada en particular excepto demostrar que el orden moral es una ilusión conveniente. El tic de lamer los labios que caracteriza su performance surgió por accidente. La prótesis dental se le salía y él lo incorporó al personaje, pero dice algo sobre cómo trabajaba. Transformaba cada imperfección en un rasgo. Ledger murió el 22 de enero de 2008, 6 meses antes del estreno. El Oscar y el Globo de Oro que recibió póstumos no son solo un homenaje a su muerte, son el reconocimiento de que hizo algo que muy pocos actores logran en un papel de superhéroe, que es crear un personaje que existe más allá de la franquicia que lo alberga. Técnicamente, la trilogía también hizo historia en formas que aún se sienten. The Dark Knight fue la primera película de ficción en usar cámaras IMAX de alta resolución. Previamente solo los documentales podían permitirse el peso y el ruido que generaban. El equipo de Nolan construyó arneses especiales y grabó el diálogo en estudio. El resultado son secuencias como el robo inicial del banco o la persecución en el túnel de Chicago que todavía se distinguen visualmente de cualquier película de superhéroes contemporánea. Y está la música de Hans Zimmer, que merece mención aparte. El tema del Joker, construido sobre una sola nota sostenida con variaciones de tensión, es un ejemplo de diseño sonoro al servicio del personaje. No hay melodía porque el Joker no tiene arco, no tiene desarrollo, no va a ningún lado. Solo presiona. La exclusión de The Dark Knight de la categoría de mejor película en los Oscar generó una polémica tan intensa que la Academia cambió sus propias reglas, amplió el número de candidatos posibles de 5 a 10 películas. Eso no es una anécdota curiosa, es la medida concreta del daño institucional que produce ignorar algo que todo el mundo sabe que no debería ignorarse. Hay una escena en The Dark Knight que condensa todo lo que la trilogía intenta decir, y no es la captura del Joker ni la muerte de Harvey Dent, es el experimento del ferry. 2 barcos, 2 grupos de personas, 2 detonadores, la lógica del dilema del prisionero llevada a su expresión más brutal. Si confías en que el otro no apretará, ambos sobreviven. Si no confías, el incentivo es apretar primero. El Joker diseñó el experimento convencido del resultado, no porque sea malvado en el sentido convencional, sino porque ha deducido, con cierta frialdad filosófica, que las personas actúan por interés propio cuando el costo de no hacerlo es la muerte. Está probando su tesis sobre la naturaleza humana con vidas reales, y lo hace con la serenidad de quien cree que ya conoce la respuesta. Y falla, el hombre que toma el detonador del barco de civiles, un hombre que físicamente podría hacerlo, que tiene quizás el argumento más sencillo para hacerlo, son criminales. Nosotros somos inocentes. Lo arroja al río. No por egoísmo calculado, no por convicción política, por algo más difícil de articular y más difícil de ignorar, porque cuando tuvo el objeto en la mano, no pudo ser esa persona. En el barco de los presos ni siquiera llega a la votación. Nolan filma esas 2 escenas sin música, sin aceleración dramática, con una quietud deliberada que hace que el momento pese más que cualquier explosión de la película. La tesis del Joker es derrotada no por Batman, sino por personas anónimas en una situación imposible. Eso es lo que hace que la captura del Joker en el edificio, en construcción, resulte, paradójicamente, casi secundaria. Él ya perdió lo que más le importaba perder. Batman lo cuelga boca abajo y el Joker lo mira con algo que se parece casi a la admiración. Son, dice, destinados el uno para el otro. No es una fanfarronada de villano, es su forma de reconocer que Batman es la única variable que no pudo predecir en su modelo del mundo. La escena del ferry es el clímax real de la trilogía, no su momento de mayor espectáculo. Es el momento en que la pregunta más importante, ¿puede la gente ser mejor de lo que sus peores instintos indican?, recibe una respuesta concreta, silenciosa y sin garantías de futuro. La respuesta es sí, al menos esa noche, al menos esas personas. Eso no resuelve nada de forma permanente, pero es suficiente. La trilogía de Nolan abrió con una pregunta disfrazada de historia de origen: ¿por qué se convierte en Batman un hombre con los recursos para hacer cualquier otra cosa con su vida? La respuesta que construye a lo largo de 3 películas es más compleja de lo que la pregunta sugería. No es solo del trauma, aunque el trauma está.
En el principio, no es solo la culpa, aunque la culpa lo impulsa durante años, es algo más preciso. Bruce Wayne se convierte en Batman porque necesita que su miedo sirva para algo. Necesita que la noche en el callejón donde murieron sus padres haya tenido algún tipo de sentido, y la única forma que encuentra de dárselo es construir sobre ese dolor algo que proteja a otros de dolores similares. El problema es que esa lógica no tiene fin natural. Siempre habrá otro Ra's al Ghul, otro Joker, otro Bane. Si el propósito de Batman es justificar la noche del callejón, Batman no puede dejar de existir sin que esa noche vuelva a ser solo una pérdida sin sentido, lo que la tercera película resuelve, y lo que del final en Florencia materializa, es que Bruce encuentra una forma de soltar esa necesidad, que puede honrar a sus padres sin destruirse en el proceso, que el símbolo puede seguir existiendo sin que él tenga que sacrificarse por él. La academia que cambió sus reglas fue, sin saberlo, la confirmación institucional de algo que los espectadores ya sabían. The Dark Knight no era una película de cómics que accidentalmente resultó buena, era simplemente una película buena que usaba a Batman como vehículo para hacer preguntas sobre miedo, orden, caos y sacrificio que no tienen respuestas limpias, y eso es, finalmente, lo que la distingue.